Vamos a ir arrancando hoy con la presentación que tenemos. Gracias por estar del otro lado, gracias por una vez más compartir conmigo este momento, el tercer webinar en The Trading Pit. El webinar de hoy, les estoy compartiendo pantalla, es acerca de gestión de riesgo y psicología del trading. Como verán, nuestro tema de hoy va a ser la gestión de riesgo. Vamos a calcular el porcentaje de riesgo según el tamaño de cuenta, cómo administrar lotajes según el par de Forex, cómo usar una calculadora de riesgo, cómo podemos auditar una cuenta, por qué tenemos que auditarnos, por qué tenemos que medirnos en el trading. Y con respecto a la psicología del trading, en este apartado final vamos a hablar acerca de lo que nos pasa a los operadores cada vez que nos enfrentamos al mercado. Entonces, cómo afrontamos esas emociones. Así que bueno, bienvenidos para todos y arrancamos. Antes que nada tenemos que saber que, bueno, como operadores de Forex podemos operar pares acompañados por el dólar y pares acompañados por el yen. Bueno, la divisa de JPI es el yen. Los pips se cuentan diferentes. Por ejemplo, en el euro dólar contamos los pips a partir del cuarto decimal, es decir, si el precio se mueve en el euro dólar, se mueve de 1.1956 a 1.1957, el precio se ha desplazado un pip. Un pip es el cuarto dígito después de la coma, después del punto. Luego tenemos el numerito que va oscilando, que a veces se mueve rápidamente en el MetaTrader. Este numerito son los pipetes. Bueno, en el caso del yen, que probablemente esto ya lo sepan algunos operadores, tenemos que el pip se va a mover y se va a contar a partir del segundo dígito después del punto, y bueno, cuando se desplace de 108.51 a 118.52, el precio se va a mover un pip, que es el movimiento mínimo de desplazamiento en el mercado. ¿Qué sucede? Yo puedo mirar cuánto vale un pip dependiendo el tamaño de mi lote, ¿no? Dependiendo mi lotaje. ¿Dónde lo puedo mirar? Vamos a ir ahora, vamos a compartir la pantalla. Aquí. A esta página, que ya habíamos usado en la semana pasada, mataf.net. En la parte de Forex, en la parte de herramientas de trading, van a bajar hasta valor del pip. Ahí van a encontrarse con esta página que les estoy mostrando y van a ver que ven las divisas y el valor del pip. Acá vamos a ver que la tabla se actualiza en tiempo real y siempre, por ejemplo, en este caso, por el tamaño de 100.000 unidades. Esto es un lote, ¿no? 100.000 unidades son un lote. Entonces, por ejemplo, en el AUCAD, para un lote en el AUCAD, el pip paga $7.4. Cuando se mueve $2, cuando se mueve 2 pips, el precio se va a desplazar y va a costar ese movimiento, digamos, en el mercado, positivo o negativo. El desplazamiento de 2 pips serían 14, por ejemplo, 14.8 en este caso. Bueno, van a ir bajando, van a ir descubriendo que cada uno de estos pares se mueve diferente, se mide diferente en dólares, el costo en dólares, porque es importante saber esto con respecto al lotaje que yo voy a tener. Vamos a volver a nuestra presentación.
Entonces, en esa página van a encontrar. Lo que sucede es que yo tengo que saber cuánto me va a costar el riesgo que voy a tomar, ¿no? Dependiendo el tamaño de mi cuenta. Entonces, ¿qué significa que si arriesgo el 0.5% en una operación? Significa que en una cuenta, por ejemplo, de un tamaño de $1000, voy a poner en riesgo $5. Pero ¿con qué lotaje debería entrar para tener, por ejemplo, un stop de 20 pips de distancia? Para que mi riesgo no supere el 0.5 por operación. Bueno, entonces ahí voy a empezar a hacer un cálculo. Probablemente demore unos 3 minutos en hacerlo. Entonces, depende del par, ¿no? Si estamos hablando de un par que, por ejemplo, el libra dólar, que se desplaza un pip y paga $10, en cada desplazamiento de un pip paga $10, entonces si yo tengo 20 pips de stop loss, entonces voy a tener que bajar el lotaje, no poner un lote, evidentemente, porque si me paso de riesgo, cada vez que se mueve un pip me va a ir quitando $10, y yo tengo solo $5 que quiero perder en la operación en un desplazamiento de 20 pips. Ahora vamos a irlo a ver en el MetaTrader. Entonces, para que suceda eso, yo tengo que colocar, para perder $5 en el desplazamiento de 20 pips, tengo que colocar el tamaño de la posición 0.02 lotes. Bueno, ¿por qué? Porque no puedo, por ejemplo, poner 0.025, porque el mínimo lotaje que se pone para operar es 0.01. Entonces el siguiente mínimo lotaje que puedo poner es 0.02. Y de esa manera estaría arriesgando $5 en 20 pips. Bueno, todo este cálculo ustedes lo tienen que hacer a diario antes de entrar a la operación. El tema es cómo hago para entrar en la operación calculando esto, no pasa, es un tema. Entonces, ahí les comparto. Nosotros, los operadores, tenemos que utilizar calculadoras de riesgo. Hay calculadoras de riesgo automático. Bueno, y esas calculadoras tienen las ventajas más importantes en el trading, que es gestionarnos el riesgo como lo queremos manejar, porque para eso tenemos un plan de trading. Entonces, voy a mirar, algunos ya lo usan, a esta calculadora de riesgo que se llama el Easy Order. Entonces, puedo entrar a una posición de manera rápida y automática calculando mi riesgo de manera anticipada. Esto me libera de hacer el cálculo por mi cuenta, porque debería tomar un tiempo para hacer ese cálculo y quizás el precio se pueda desplazar hacia otro lugar en ese momento. Entonces, les propongo que ahora vayamos a ver en el MetaTrader cómo podemos calcular con el Easy Order, que es un indicador que les voy a dejar en el chat probablemente, les voy a dejar mi correo electrónico para que todos aquellos que quieran asesor experto que calcula el riesgo, lo puedan tener. Entonces, lo tengo instalado como un asesor experto. Esto tiene un proceso para instalarlo, pero no vamos a demorarnos en explicar cómo instalarlo ahora. Pero simplemente voy a arrastrarlo al gráfico que tengo, que en este caso es de libra dólar. Tengo también, se abre como una pequeña ventanita, y también vamos a abrir unas operaciones en esta cuenta de muestra, que es una demo de $100.000, pero bueno, como he estado probándola, se ha bajado, digamos, el balance, pero esta calculadora de riesgo te toma el balance actualizado, independientemente de cuál haya sido el tamaño original de la cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que voy a tomar una orden en este par, una orden de mercado. Vamos a hacer una compra
Vamos a hacer una compra y vamos a establecer que el riesgo sea 1,0.33. ¿Por qué? Porque no quiero que supere el riesgo de las 3 operaciones que voy a abrir el 1%. Bueno, entonces voy a ubicar dónde coloco. Hago doble clic, la línea roja indica dónde voy a colocar el stop loss. Voy a ubicar por el más bajo que tengo en la pantalla y voy a ir por, vamos a subir de temporalidad, a ver, en 30 minutos que tengo acá, un alto. La línea azul la desplazo, hago doble clic en la línea azul, la desplazo hasta el último alto, bueno, por ejemplo, y hago submit. Y ahí inmediatamente deberían ver que se está tomando la posición de 1.44 de lotaje de volumen, se calculó para este stop loss, para perder el 0.33% de riesgo en la cuenta, en caso de que me tocara el stop loss. Vamos a hacer lo mismo ahora en el oro, entonces traslado nuestra calculadora de riesgo a la pantalla, digamos, del gráfico, voy a seguir con el 0.033% y aquí voy a tomar una venta, vamos a tomar una venta al 0.033%. El stop me gusta que quede ahí y bueno, vamos a ir al bajo que tengo en 30 minutos. Hago doble clic para el take profit, que es con la línea azul, y por aquí dejé mi stop. Aquí arriba me dejé mi stop. Vamos a hacer submit. Y se abrió la posición. Bueno, entonces me ha tomado para que en esta posición también tenga un riesgo del 0.33% y ya voy teniendo el 0.66% de riesgo en la cuenta y el lotaje se ha calculado automáticamente. Es decir, yo no tuve que ponerme a calcular cuánto era el valor de un pip en el oro, simplemente lo hizo la calculadora de riesgo. Entonces me tomó que 0.78 se abrió en venta. De esa manera puedo ir mirando cómo puedo hacerlo con este otro par. Por ejemplo, el par GJ, ¿no? Que es el par Libra-Yen. Vamos a poner nuestra calculadora de riesgo y les voy a decir que voy a ir en una venta. Vamos a ir en una venta del 0.033%. Voy a dejar el stop arriba del alto que tengo en 15 minutos. Y bueno, mi operación voy a esperar que se cierre cuando llegue aquí abajo, al bajo, en 30 minutos. Sí. Hago submit, se toma la orden. A ver. Entonces, a ver si quiero, a ver, quiero que veamos, quiero desplazar un poco esto. Ahí está. Ahora sí podemos ver que tenemos un 1.44 de lotaje en el libra dólar, 0.78 en el oro y tenemos 1.6, todos lotajes diferentes en distintos pares de divisa. En este caso 1.6 es libra yen. Gracias a mi calculadora de riesgo sé que si las 3 operaciones salen negativas, voy a perder el 0.99 de mi cuenta, es decir, menos del 1%. Si le resto comisiones y todo, puede ser que sea un 1. Muy cerquita del 1% si pierdo las 3 operaciones. Ahora, vamos a, ¿cómo cierro mis trades? ¿Cómo cierro mis órdenes si yo las quiero cancelar? Bueno, por ejemplo, aquí hago cerrar y voy a seleccionar cuál de las órdenes que tengo abiertas, me tira acá el easy order, cuál orden tengo abierta. Bueno, voy a buscar el número, voy a cerrar la 0.24 y se va cerrando.
Voy a cerrar la del oro, por ejemplo, en 9.64. Y voy a cerrar la última orden que tengo, el libra dólar. Bueno, esto es muy rápidamente cómo se calcula el riesgo con esta calculadora, que te libera de hacer el cálculo por tu cuenta, lo haces rápidamente, puedes tomar la posición de mercado. Yo tomé las de mercado, pero si no te sentís cómodo, puedes tomar el buy limit o el sell limit o el sell stop o las órdenes limit que quieras, ¿no? Las órdenes limit o las stop que quieras. Vamos a ver esos ejemplos que ya vimos, pero ¿qué sucede con esto de cómo tomo la orden? Porque eso forma parte de la gestión de riesgo. Pero hay algo que también forma parte de la gestión y es esto que les comparto ahora. Pierdo 1 para ganar 3. ¿Qué significa? Más de una vez habrán visto que hay traders que dicen yo hago un 1 a 16. Lo escucharon un montón de veces seguramente. Bueno, ¿qué significa que yo gano 1, arriesgo 1 para perder? Lo estoy diciendo al revés, perdón. Pierdo 1 para ganar 3. Tengo esta tabla armada, te las voy a compartir y explicar rápidamente. Tengo el trader número 1, que arriesga 1 para ganar 3, entonces tiene 2 operaciones ganadoras y 3 perdedoras. El trader número 2, también con un riesgo 1 a 1, también ha ganado 2 veces y ha perdido 3. Es decir, las operaciones han salido negativas, 3, en ambos casos. En el primer ejemplo, el primer trader, con estas 2 operaciones, si hablamos en dólares, bueno, ganó $60, perdió 30. El trader quedó en positivo, $30, por su ratio riesgo-recompensa de 1 a 3. Si ustedes van por un 1 a 1, el mismo trader en 5 operaciones donde pierde 3 seguidas, queda negativo -10. Esto es un dato que vamos a ir analizando. ¿Cuántas operaciones consecutivas debería perder para quemar mi cuenta? Eso es lo primero que el trader tiene que saber. ¿Cuántas operaciones me puedo permitir perder? Obviamente no vamos a perder todas las operaciones seguidas juntas, si no algo pasa en el sistema, no está funcionando algo. Pero ¿qué pasa? Esto es trading, así que va a haber pérdidas. Lo importante es qué hagamos con esas pérdidas, de qué tamaño son, si afectan mucho a nuestra cuenta. Entonces, si yo tengo una cuenta, vamos a asumir que este círculo representa el 100% de mi cuenta, y tomo un riesgo de 0,5 por operación, yo para perder la totalidad de la cuenta debería perder 200 operaciones seguidas, sin ganar ninguna. ¿Cuál es la posibilidad que pase eso? Si yo respeto la pérdida del 0,5%, es poco probable de que pierdan las 200 seguidas. Ya les digo, si pasa eso es porque hay un error de sistema. ¿Qué sucede con las pruebas de fondeo y el riesgo? Es distinto, es diferente, porque por ejemplo, en la mayoría se te deja perder el 5%, ¿no? El 5% de riesgo diario. Ese sería tu drawdown diario, y no tiene que bajar nunca tu cuenta de ese menos 5%. Ahora, las operaciones negativas que debería realizar para quemar una cuenta, ¿son las mismas? O sea, tengo 200 operaciones negativas en una cuenta de fondeo con un riesgo de 0,5%, no me lo puedo permitir, porque me dice que yo tengo que respetar la pérdida del 5% diario. Entonces, para quemar la cuenta, debería ir por 10 operaciones negativas de 0,5%. Entonces, ahí viene donde uno tiene que ajustar su plan de trading y decir, ¿cuántas operaciones voy a establecer por día? Van a tener de riesgo
cada operación, el 0,5% o como yo les estoy diciendo. Si tomo 3 operaciones al día porque soy un trader intraday y pierdo 2 y gano 1, ¿sigo siendo rentable? Bueno, esos números son los que nos importan a los traders, que aunque pueda tener una racha negativa, yo pueda ser rentable en el largo plazo. Eso es lo que importa. Un scalper no le puedo pedir que tome 3 operaciones al día. A un scalper probablemente en el día haga 100 operaciones o más, quizás muchas más, porque toma operaciones en segundos y toma beneficios rápidos del mercado. Entra rápido, sale rápido. Entonces, también depende el plan de trading de la operativa que tenga ese operador, por ejemplo, un scalper. Entonces, en mi plan de trading intraday yo puedo perder 3 al día. Si pierdo, o sea, hago 3 operaciones, independientemente que salgan perdedoras o ganadoras. Me permito eso. Más de eso, me salgo de mi plan de trading. ¿Qué sucede si yo tengo un ratio riesgo-recompensa de 1:3? Por ejemplo, ya tengo un gráfico con más operaciones. Ahora tengo 10 operaciones. Y entonces, de esas 10 operaciones, yo pierdo 7. Suponemos que perdemos 7 operaciones. Si yo arriesgo el 0,5 por operación, es decir, por operación el 0,5%, estoy saliendo en positivo al final de las 10 operaciones. Pero bueno, esto es si hago las 10 operaciones en un día de trading. Si esto no está en mi plan de trading, no lo tengo que pensar. Por ejemplo, si mi primera operación fue positiva, mi primera operación fue de 1,5%. Salí en positivo de la primera operación. Voy por las siguientes 2 operaciones del día. Mi plan de trading dice que 3 operaciones al día. Perdí las 2. Me quedo en 0,5% positivo con ese plan de trading, ¿no? De solo tomar 3. Si yo sigo operando, la siguiente operación salió ganadora y llevé la cuenta al 2%. Este también es un buen porcentaje para hacerlo en un día y realmente hay que irse al mercado con eso. ¿Qué sucede si siguen operando y dicen no? Yo tengo 10 operaciones para hacer por día y sé que mi plan de trading funciona y además mi estrategia tiene un 70% de acierto, que es muy alto ese porcentaje de acierto. Pero aún así, el trader, ganando 3 y perdiendo el 0,5 en las otras, o sea, por cada operación, él gana 3, es decir, pierde 1, gana 3. Con 3 operaciones salió un positivo, un 1% positivo. Vamos a seguir. Ahora sí, nos vamos al Excel y les comparto. Les compartí que en 10 operaciones nosotros con un ratio riesgo-beneficio 1:3 puedo salir en positivo, puedo ser rentable. Ahora, son 10 operaciones. Eso no es nada. En trading estamos hablando de hacer al año 5.000 operaciones quizás, en el largo plazo. Estamos hablando de pensarnos en un mes, 2, 3, un año, 2 años. ¿Cuánto tiempo vas a estar en trading? Si decís, quiero estar para siempre, entonces pensá en la rentabilidad a largo plazo. Bueno, ¿qué es lo más importante para un trader que se quiere mantener en el mercado? Entonces, de un recorte, ¿no? Digamos, de un año, de 5.000 operaciones,
¿Qué sucede con un 40% de acierto con un ratio riesgo-recompensa 1:3? Es decir, este trader ha hecho 5.000 operaciones, solo ganó 2.000, perdió 3.000 operaciones, porque su porcentaje de acierto es menor al 50%, pero aún así, con un ratio riesgo-recompensa de 1:3, él ha salido en positivo, con porcentaje en positivo. Acá dice cuánto, un 1.500%. Estamos hablando de porcentajes. Esto es un montón, pero si vamos a ver, arriesgar de 0.5% por una operación es muchísimo. Entonces este trader, el primero, ¿no? Ganó 15 veces su cuenta, 15 veces su cuenta inicial, ¿no? Si tenía $1.000, ganó $15.000. En realidad sí, el 1.500% va a hacer referencia a 15 veces el valor inicial de la cuenta. Ahora, ¿qué sucede si no va el trader y el siguiente trader va por 1:2? Entonces, con el mismo porcentaje de acierto del 40% de operaciones ganadas, estamos bajando la rentabilidad a mucho menos de la mitad que si fuéramos por un 1:3. Si vamos un 1:2, salimos en positivo, pero nuestra cuenta ya no se multiplicó 15 veces, se multiplicó 5 veces, que también es muchísimo, también es muchísimo. Si yo voy por un 1:1, con este porcentaje de acierto del 40%, yo en mi cuenta termino en negativo. Ya no tengo cuenta. Es decir, menos 500% son menos 5 veces mi cuenta. Me quedé sin cuenta si yo voy por un ratio riesgo-recompensa de 1:1 con un 40% de acierto. Voy muerto. Ahora, si ese si ese porcentaje de acierto es más alto, es del 60%, en un 1:1 yo quedo en positivo. ¿Cuánto? Un 500%. Estamos hablando de un recorte de 5.000 operaciones y todo es a modo de simulación. Sabemos que esto, no somos robots, por eso que hoy también vamos a analizar lo del psicotrading, porque no somos robots. Entonces, hubiéramos hecho con un 1:1 un 60% de acierto, 5 veces el tamaño de mi cuenta. Vamos a seguir con la presentación. ¿Por qué debo medir? ¿Sabe usted cuántas operaciones hizo el último año? Es decir, hizo muchas operaciones, pocas operaciones, un número exacto, ¿cuántas hizo el último año? Es necesario medir nuestro trading porque eso nos va a ayudar a estar a salvo cuando tenemos esas rachas negativas, porque sabemos que son parte de nuestra estadística. Ninguna estrategia tiene el 100% de efectividad. Eso lo tenemos que saber. Ninguna estrategia nos va a arrojar el 100% de acierto, ninguna. Entonces tenemos que hacer backtesting a nuestra estrategia para saber qué porcentaje de acierto tiene, pero no de un recorte de 10 operaciones, de 100 operaciones, tiene un recorte de más de 1.000 operaciones hechas, y de esa forma vas a saber qué porcentaje tiene de acierto tu estrategia. Tenés que saber que las pérdidas son parte del trading. Entonces, ¿dónde nos podemos medir? ¿Qué herramientas tengo para medirme? ¿Y por qué me voy a medir primero? ¿Qué quiero saber? Entonces, si estás empezando en trading, empezate a medir. Debes crear una mentalidad estadística. Esto te va a ahorrar tiempo. Si recién empezaste en trading, vas a decir, ¿pero cómo me voy a medir? ¿Qué me voy a medir? Bueno, vamos a ir a ver cómo podemos auditar nuestra cuenta en
esta plataforma que se llama MyFXbook. Por acá tengo abierto. Esta plataforma te permite auditar muchas cuentas. Vas a ir acá a portafolio, pestaña portafolio, añadir cuenta, se va cargando y acá hacemos en Add Account. Voy a seleccionar qué plataforma estoy usando. Voy a usar la plataforma, por ejemplo, de MetaTrader 4. Auto Update es cuando se actualiza automáticamente. Si quieres que tu cuenta te aparezca con unas tildes verdes, tenés que instalar el asesor experto de MyFXbook. Pero si no te interesa y solo lo haces a los efectos de conocerlo vos, porque si no tu cuenta tampoco se va a ver públicamente. Para que se vea públicamente tenés que instalarte el asesor experto. Mucho cuidado con los asesores expertos para las cuentas de fondeo. Hay algunas empresas que no permiten ni siquiera el easy order, y ni siquiera permiten el asesor experto de MyFXbook. Así que tienen que chequear eso antes. No vayan a hacer cosa de que si quieran medir en una cuenta de fondeo y después le bloqueen la cuenta porque no se podía usar asesores expertos. Por más que no sean robots de trading, sino herramientas para medirnos. Una vez que elijo la plataforma, vamos a suponer que elegimos MetaTrader 4, ¿qué tenemos que colocar? Le colocamos un nombre a la cuenta, el que quieras, el que prefieras. Bueno, le colocamos el broker. ¿De dónde es esta cuenta? Bueno, a ver, no se me despliegan los brokers. Bueno, deberíamos poder acá ver, ¿vieron qué tipo de broker hay? Voy a seleccionar también el servidor. Es decir, bueno, esto tiene un proceso largo de explicar, de cómo selecciono el broker, selecciono el servidor que me vino con la cuenta que me dio mi broker, y bueno, y mi contraseña de inversor. Hago crear cuenta y la cuenta les va a aparecer acá en la pestaña portafolio. En su pestaña portafolio van a encontrar su cuenta. Si la quieren que sea pública, le van a tener que instalar el asesor experto y también en la parte de personalizaciones y permisos, colocar que pueda ser visible para todos. Esta es mi cuenta, por ejemplo, que he auditado. Esta cuenta es de trading, pero tiene apenas 2 meses. ¿Qué informaciones puedo obtener? Bueno, puedo obtener el número de trades que realicé, el número de operaciones, cuántas de esas operaciones fueron positivas, cuántas fueron negativas, y tengo algo importante acá, un profit factor, que vamos a ir a ver cómo se calcula personalmente. Entonces, cuando yo tengo mi historial de operaciones y veo y me mido dónde entré, cómo entré, por qué entré, todo eso en una bitácora de trading representa cómo me estoy midiendo, qué veo, qué busco cuando voy a medirme. Entonces, les voy a seguir compartiendo nuestra presentación. Debes tener un diario de trading a modo de bitácora. Este diario, por ejemplo, tiene que decir en qué cuenta estás operando, por ejemplo, qué día, martes 16 de mayo, el instrumento que estás operando en este caso es una operación en el par libra dólar, qué tipo de operación tomaste, si es en compra o en venta, si el horario de entrada es importante, saber a qué hora entré al mercado. Esto me va a permitir después analizar qué sucede en el mercado en ese horario. Bueno, es importante esto, del horario de la entrada. ¿Con qué lotaje entré? Entré con 2 lotes, entré con 0.5, entré con lo que me dijo el easy order. Vas y vas a copiar lo que te dijo la operación que tomó el lotaje y la venís y la copias acá en tu bitácora de trading. ¿En qué precio entraste? ¿Cuándo saliste? Eso es importante, la hora de salida. No anoté la hora de salida. Esta operación aproximadamente duró casi 2 horas. Y tomé un profit que lo puedo escribir acá yo escribo el balance en dólares, pero lo puedo escribir en porcentajes. Bueno,
para las personas que no les gusta ver los números y verlo en porcentaje, lo pueden escribir en porcentaje. El profit que tomé fueron $693 de una cuenta de $100.000. El stop no me tocó, no cancelé la orden y tampoco se me fue a breaking even, que casi esta operación se me va a breaking even. Así que yo tomo una screen, digamos, de pantalla y digo la operación que tomé, cuál era mi stop, por dónde estaba. Bueno, y yo les dije que iba a agregar algo, que era una columna. La semana pasada les dije que iba a agregarle algo a mi bitácora de trading y era qué sentimiento tuve y qué idea se me ocurre cuando terminé esa operación. Bueno, tuve la sensación y sentimiento de satisfacción porque la operación se desarrolló como lo había pensado, porque respetó el patrón de entrada, mi entrada, el precio respetó y me mantuve en la posición, aún cuando se podía volver el precio. Entonces, este fue la operación, esto sería mi rango asiático, lo que tengo en verde. Entonces, este espacio en blanco es el mercado de pre-Nueva York, la roja es cuando arranca Nueva York, y bueno, espero que arranque Nueva York. Tomo la posición cuando rompo este rango que se había formado. Bueno, se había formado como un rango, que el precio no se sabe si va a subir o va a bajar. Cuando lo rompe, apenas lo rompe, tomo la operación en una vela de 15 minutos, espero mi stop por arriba del alto que hizo en sesión de Londres. Seguimos en sesión de Londres, pero esto es Londres solo, sin Nueva York encima. Recuerden que les decía que yo opero la superposición de las dos bolsas. Ahora, ¿qué es el Profit Factor? El Profit Factor es un ratio que nos indica lo que vamos a ganar por cada unidad que perdemos. Es decir, un Profit Factor de 1.9 nos dice que por cada dólar que perdemos, vamos a ganar 1.9 dólares. Entonces, ¿cómo se calcula este Profit Factor? Es el beneficio bruto dividido la pérdida bruta. Esto significa todas las operaciones en dólares positivas sumadas dividido todas las operaciones perdedoras. Esa fórmula les va a dar su Profit Factor y, por ejemplo, les dice, si es 1.9, significa que son muy buenos, cercanos a 2 también. Pero ¿qué sucede? Puede ser que tu Profit Factor, si la usas como única medida de nuestra estrategia, no nos arroje un valor real de lo que estamos haciendo en trading. Porque tener un Profit Factor mayor que 1 no significa que uno es consistente. Es decir, en trading tenemos que ser consistentemente rentables en el largo plazo. Puede ser que de una muestra de pocas operaciones y de poco espacio de tiempo seamos traders perdedores y esto comienza a cambiar a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo voy a saberlo? Tengo que medirme. Entonces, acerca del Profit Factor podemos decir de que una operación de gran beneficio, que esto es importante que lo sepan, quizás por ser la más grande y se deba simplemente al azar, solo fue un trade que salió y no tengo explicación, pero salió positivo y muy bien. El resto de nuestras operaciones se cerraron en pérdida, entonces el Profit Factor sale positivo, sale mayor que 1. Pero aunque el Profit Factor nos dé una visión sobre nuestro rendimiento en el trading, siempre es necesario tener la visión global y el resultado del ratio de ese ratio. Bueno, eso ponerlo en contexto. ¿Cuántas operaciones tiene el sistema que estoy analizando el Profit Factor? El máximo drawdown que tiene ese sistema excede el límite de riesgo. ¿Es un sistema consistente en sus resultados o tiene mucha dispersión? Esto de que gano una vez y pierdo todas las veces. Y con lo que gano me pago todas las otras. Que es algo que dicen muchos traders.
No, no, yo pierdo todas, pero después gano 1.16 y me paga todas las perdedoras. Muchos dicen eso. Entonces, queremos ver las estadísticas de esos traders, cómo se miden, si eso en el tiempo es consistente, si eso es posible hacerlo en el tiempo, cuánto tiempo, ¿no? Paso de exposición en el mercado también. Todas esas cosas las tengo que tomar. Hemos llegado a la parte de psicología del trading y aquí es donde yo les quiero comentar de que hoy actualmente ya no existen casi operadores manuales, seguimos siendo pocos operadores los que sobreviven consistentemente en el mercado, sin que el mercado los haya volado del sistema, pero hoy con las inteligencias artificiales ya no es necesario estar frente a la pantalla esperando nuestra entrada, a no ser que nuestra entrada no esté programada todavía, porque la mayoría lo puede hacer un robot. Un robot nos libera de esto que tenemos los humanos, que es nuestro sistema nervioso central, y tenemos dentro de este sistema el sistema límbico, que es el que crea, regula y almacena las emociones. Es decir, que para cualquier actividad que desarrollemos, sea cual sea, siempre nuestro sistema límbico va a arrojar una respuesta. Entonces esto es importante que sepan, de que aquel que dice, no, yo opero sin emociones. No, operás con emociones reguladas, que es otra cosa. No podemos ser seres que no tenemos sentimientos, porque eso nos convertiría en máquinas, y no somos máquinas. La diferencia es que podemos regular esas emociones. Entonces, el proceso límbico nos ayuda a tomar decisiones. Y esas decisiones generan una respuesta emocional. Es decir, una decisión, una actividad puede generar y desencadenar una respuesta hormonal a nivel de conducta. Esto es importante que lo sepan, que en el sistema límbico, que esto está dentro de nuestro cerebro, nosotros vamos a desencadenar esas respuestas hormonales. Entonces, cuando es hormonal se intente desatar, tiene que primar lo neuronal, es decir, el uso de las neuronas por sobre las hormonas, y dominar ese sentimiento lo va a regular, porque es algo que no podemos manejar. Porque, por ejemplo, el cerebro tiene esas partes, ¿no? Nuestro sistema límbico, hay una parte que se llama la amígdala, donde se procesa la información que están relacionadas con situaciones negativas, y allí se activa el miedo. Y con ello luego se desencadena la angustia, el estrés, la ansiedad, y empiezo a tomar decisiones que no tienen nada que ver con mi plan de trading. Cuando pasa eso es porque está primando lo hormonal por encima de lo neuronal. Que las neuronas son lo que a nosotros nos dan lo más racional que tenemos, la toma de decisiones. Todo esto se da, por ejemplo, acá vemos en la corteza orbitofrontal, nosotros planificamos nuestras acciones y ahí calculamos las posibilidades de éxito que tenemos. Eso lo hacemos con la parte racional. Pero hay una parte, que es la emocional, que no la podemos dejar afuera de esto. Tenemos algo importante que es el hipocampo, que nos permite almacenar acontecimientos, es decir, guardo pedacitos de recuerdos. Un acontecimiento con un fuerte impacto emocional va a perdurar en nuestra memoria y evitar que lo olvidemos. Esto nos recuerda mucho a cuando nosotros tenemos una mala racha en el trading, cómo nos hemos sentido, el sentimiento que no queremos volver a sentir. Entonces, ¿cómo vamos a poder gestionar esto? Porque el sistema límbico está con nosotros cuando estamos operando. ¿Qué podemos hacer para regular esas emociones?
que se empiezan a crear y que, ya les digo, no va a estar a nuestro alcance si no tenemos una estadística que nos permita ir a lo racional, que nuestro cerebro recuerde que en determinado momento la gráfica o el movimiento del mercado fue de determinada forma y yo terminé mi operación en determinado resultado, sea positivo o negativo. Que ustedes digan, no, me parece que se va a dar vuelta el precio y haya pasado. Eso tiene un sentido. Entonces, en nuestro trabajo, como operadores manuales, porque podemos delegarle esta responsabilidad de que opere por nosotros un robot programado, esta responsabilidad de operar nos expone a emociones. Todos somos seres que sentimos. Entonces no podemos dejar de lado la emoción. Sí podemos gestionarla. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionarla? La estadística, la bitácora de trading, el medirse, el ver qué porcentaje de acierto tiene su estrategia, si su estrategia funciona bien con un ratio riesgo-beneficio 1:2, 1:1. Ustedes lo tienen que saber para ir a enfrentarse al mercado con las mejores armas. Es por eso que les quiero recomendar la lectura de El arte de la guerra. Este libro pueden leerlo, escucharle el audiolibro, está cargado en varios portales. Les va a demorar como 3 horas escucharlo completo, y este audiolibro les va a servir porque tiene aproximadamente 2500 años, fue escrito por Sun Tzu, un general y estratega militar chino. Es decir, tiene muchísimos años. Aún así, fue escrito para hacer estrategias en el campo militar, pero aún las estrategias de ese libro siguen siendo aplicables en la actualidad en diversos campos de estudio más allá del ámbito militar. Es decir, es usado mucho también en los mercados de capitales. Y del libro, que es largo, me quedo con estas 2 frases que a mí me han eh, hecho desarrollar una disciplina fundamental, que es elegir el terreno. Entonces, si obtienes la ventaja del terreno, el libro dice textual, puedes obtener, o sea, si obtienes la ventaja del terreno, puedes obtener a los adversarios, incluso con tropas ligeras y débiles. Lo que hace posible la victoria a las tropas en circunstancias es las circunstancias del terreno. Lo que hace posible la victoria a las tropas es las circunstancias del terreno. El terreno es nuestro mercado. Nuestro mercado todos los días reacciona diferente. Por ejemplo, ahora está el tema de que los Estados Unidos no van a poder pagar la deuda. Van a entrar en default. ¿Alguien quiere creer eso? No, nadie quiere creer eso. ¿La bolsa quiere creer eso? No, no quiere creer eso, está alcista. Entonces, han amenazado también el miedo del mercado, la recesión económica, que va a llegar, va a llegar, va a llegar, y ya estamos encima y no paramos de ver crecer los puestos laborales. Entonces, es como que los datos y la realidad que nos van contando nos van dando un contexto, nos va dando nuestro terreno. Entonces, ¿usted sabe cómo está su terreno cuando hace trading? ¿Sabe si va a haber noticia, no va a haber noticia? Esas son las circunstancias del terreno. Usted va a tener que esperar que pase una noticia para operar. Entonces, bueno, está tomando una buena decisión, porque no se expone a un terreno desconocido, que es el terreno de lo que va a ser el precio. No sabemos si el mercado va a subir o va a bajar. Ese terreno de incertidumbre lo pasamos todos, pero lo que sucede es que en eventos de noticias fundamentales el precio se mueve bruscamente y puede sacarlos de una operación muy en negativo. Entonces es importante también calcular el riesgo que voy a tomar cuando voy a entrar en mi día de trading y decir, hoy veo que el mercado está en rango, no voy a tomar operaciones y decido cerrar la computadora y no miro la pantalla, me alejo del gráfico. ¿Por qué hago eso? Porque estoy protegiéndome de mis emociones, porque mi cerebro va a intentar decir, ah, no, si yo veo una entrada.
pero no, es probable que eso no sea así, que estemos inventándonos cosas que no pasan. Entonces es importante conocer el terreno en el que vamos a operar. Por ejemplo, si ustedes hacen una divisa, tratar de conocer a la perfección cómo se mueve esa divisa. Eso les va a dar a ustedes la disciplina de decir, me levanto a tal horario, pasa tal cosa y después me olvido del mercado. No puede ser su vida el mercado. Tiene que ser un tramo de todo lo que son en la vida, pero no puede ser 100% su vida el mercado. El comportamiento humano cambia según los tipos de terreno. Bien, esto es lo que nos pasa cuando estamos operando durante una noticia. Entonces, vamos a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque la amígdala se ha activado de que sabemos que es una situación de peligro y que el mercado nos puede sacar rápidamente. Entonces, ese comportamiento humano cambió porque el tipo de terreno fue un terreno para mí desconocido. Entonces, son cosas que les van a servir. Tómense un fin de semana para ver qué es este audiolibro, que lo recomiendo a muchos traders experimentados, El arte de la guerra. No podía irme sin recomendarles, obviamente, el libro más conocido en psicología del trading, que es Trading en la Zona. Fue uno de mis primeros libros que leí, y que, en resumidas cuentas, ustedes tienen que saber que los traders, este libro lo escribió, perdón, Mark Douglas, que estudió a muchos traders de distintos lugares, ¿no?, de los mercados, y estudió sus comportamientos. Bueno, también el libro menciona muchas cosas importantes, como por ejemplo que si tienes un mismo plan de trading que otra persona, no significa que vas a salir en la misma cantidad de resultados. Es decir, que se le puede dar el mismo plan a distintas personas y van a tomar decisiones diferentes. ¿Y dónde está? Es la gestión emocional lo que hace que cambien las decisiones, por más que el plan sea el mismo. Entonces, en términos de los traders que mejor, los traders que piensan en términos de probabilidad consiguen una ventaja estadística. Esto es muy importante, que estar en la zona, ¿qué significa estar en la zona? Es tener un estado de ánimo sin temor a enfrentarme al mercado con un 100% de control emocional y 100% de confianza. Solo el 5% de los operadores va a dominar la zona. Tienen que saber que llegar a ese 5% puede ser un camino largo, un camino de muchos años. Aún entendiendo que hay que respetar el plan de trading, la mayoría fallará por el factor emocional. Es decir, las emociones son parte de nosotros, pero tenemos que gestionarlas. No podemos escaparnos de la gestión emocional. El 5% de los operadores domina la zona, así que probablemente estén en este webinar para ver si somos parte de ese 5% que va a dominar la zona. Para el cierre, voy a responder preguntas, pero como conclusiones que estuve escribiendo en el día de hoy, porque estuve revisando qué les quería comentar y para que el webinar no sea tan extenso, la gestión de riesgo les va a permitir conocer el escenario por anticipado. Si algo le gusta al cerebro es saber que me anticipe las cosas. Es decir, lo anticipo al evento de frustración. Le anticipo que cuando pierda va a perder esto. Sabiendo eso, ya le estoy anticipando el escenario y voy a operar mucho más tranquilo con esa gestión de riesgo. ¿Cómo puedo usar esa gestión de riesgo? Usando las calculadoras que les comenté. Si no, también hay muchas otras, pero esta del Easy Order es muy buena para operadores que hacen muchos pares y que se confunden en los lotajes, porque es cierto que no todos van a operar un par, muchos o operan la libra, operan el oro y operan el petróleo. Entonces, cada operador va a gestionar distinto y para eso también tienen que tener estas herramientas que lo ayudan a calcular. Si quieres ser un trader profesional, debes medirte. Es muy importante que sepamos
¿Cuánto ganamos? ¿Qué porcentaje de aciertos tiene mi estrategia? Es decir, desde mi bitácora de trading en el Excel, tengo que saber cuál es mi ratio de acierto. ¿Cuándo voy a ir por un 1 a 1 si mi ratio de acierto es menor que el 50%? Ya estoy yendo en contra de las probabilidades. Entonces, si mi ratio es superior, puedo ir por un 1 a 1 y sé que en el largo plazo soy rentable. Pero todo esto forma parte de medirnos, es muy importante. No intentar predecir para dónde irá el mercado, porque es inútil, debido a que el mercado hace lo que se le da la gana. Es decir, mucho análisis técnico, hagan lo que hagan, el mercado irá para donde quiera. Pero usted tiene que estar parado para decir dónde hay mayores probabilidades que el mercado se dirija. Nadie va a saber a dónde va a ir. Si supieran, seríamos todos millonarios. Las emociones juegan un papel fundamental en esta actividad, así que debe aprender a gestionar sus emociones. Eso es muy importante. Así que en este momento voy a leer con ustedes las preguntas que tengan, a ver si hay alguna pregunta. Ah, creo que arriesgando, dice Joan. Hola Joan, espero que estés del otro lado. ¿Crees que arriesgando el 1% al día se puede hacer 8 o 10 operaciones en un mes para pasar un desafío? Yo creo que hay que hacer un plan de trading para pasar desafíos de trading, las pruebas de fondeo. Hay que hacer un plan distinto del plan de una cuenta personal. Bueno, una cuenta personal puede tener otros números. Mari Cárdenas dice, gracias Gladys por la buena información, sigo luchando con los pips y los porcentajes. Como todos, hasta que uno aprenda a dominarlos, por eso que por ahí les comento esto de que operar en un mismo par no nos ayuda para saber cómo se mueve el precio, para conocer bien mi terreno, para saber con qué lotaje voy a entrar. Dice Rodolfo, ¿qué ejercicio conoces o existe cuando luego de alcanzar cierta consistencia nos encontramos estancados sin avanzar ni lograr la rentabilidad? Gracias. Me la complicaste. Está bien, la consistencia en el largo plazo, sin rentabilidad. Hay que evaluar eso. Hay que ver a partir de cada, a partir de un historial, ¿no? Un histórico que tengas de operaciones y medirte, podés ir sabiendo qué te está pasando, que por qué no estás llegando a ser rentable, es inconsistente, ¿no? Que uno puede ser consistente en su plan de trading, pero aún así no ser rentable. Por ahí el porcentaje de acierto de la estrategia es bajo y capaz que sí vas un 2 a 1, un 3 a 1, pero el porcentaje de la estrategia es bajo. Habría que ver eso. Eusebio dice, gracias, ¿habrá alguna calculadora que tome en cuenta las comisiones al momento de calcular el lotaje? Eso estaría bueno también, sí, una calculadora. No conozco calculadoras que te calculen con las comisiones del broker, pero estaría muy bueno también para realmente que el riesgo sea ajustado con comisiones y todo, para que el riesgo sea tomado con la comisión que te cobra el broker. Eso también estaría muy bien. Bueno, gracias por estar presentes en este último encuentro, gracias por apoyarme, gracias por seguir adelante conmigo en este camino. Si alguien quiere escribir alguna preguntita más y que le conteste, me va diciendo.
Gracias, Joan, gracias, Rodolfo, por comentar. Para ti, dice Joan, ¿por qué es mejor operar divisas antes que los demás mercados? ¿Crees que son más prescindibles o de menor riesgo? Es lo que le funciona al operador, el tiempo que tenga para operar. Sé de traders que operan acciones, son más volátiles, se mueven también en determinado momento, pero hay que saber cómo entrar y cuándo salir también. Yo creo que el mercado que domines, Forex no es mejor que ningún otro mercado, pero el mercado que domines tiene que permitirte conocer ese terreno para poder llegar a la rentabilidad a largo plazo. Conocer el mercado que operás es importante. Entonces, me gustaría especializarme en otras. Ahora estoy en Forex, pero operé futuros, operé criptomonedas y quiero seguir operando otros instrumentos. Ahora tengo mi pasión por la libra, pero creo que quiero también tomar la posta en acciones, por ejemplo, operar Tesla, me gustaría, que es muy volátil. Em, ¿Podrías pasar el link del Easy Orden por Telegram? Ah, sí, perdón que les dije que les iba a pasar mi email para hacerlo, pero sí, si se unen a la comunidad de Telegram, que está siempre en la descripción de mi video de YouTube, pueden ir y estar en la comunidad, y si están en la comunidad, genial, y yo se los voy a pasar al archivo para que tengan todos. Bueno, Sergio Mila, muchas gracias por escribir, Eusebio también, gracias por comentar. Gracias por tus aportes, nos vemos mañana en la sala de trading. Así es, mañana tenemos sala de trading, así que los espero a los que puedan estar operando la apertura de Nueva York. Así que muchas gracias a todos, esto ha sido todo. Buenas tardes. Nos vemos.